Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Hemos estado hablando de cómo el interés de la gente aquí en Estados Unidos influencia la lucha contra el narcotráfico, pero no tanto influencia en el sentido de que cambia alguna mentalidad de las agencias que se dedican a luchar contra el narcotráfico, simplemente la indiferencia que hay, que desafortunadamente muchas de estas agencias la ignoran o no les interesa o no les escuchan, pero que la realidad existe y esta es una gran lucha. Ahora, lo que voy a hablar en este segmento es algo mucho más importante. Si Estados Unidos, si la sociedad en Estados Unidos en lo general no le interesa, no cree, no lo apoya la lucha contra el narcotráfico y particularmente el tema de la droga, del uso de drogas y las drogas en general, ¿qué cree usted que ocurre con el resto del mundo cuando Estados Unidos, y estoy hablando aquí y le digo, yo esto lo voy a analizar muy detenidamente porque lo que voy a hablar ahora es una gran confusión y un gran mito y mucha gente malinterpreta lo que le voy a decir porque no conoce esto. Entonces, quiero que lo entienda porque lo voy a identificar plenamente en los próximos videos. Lo que ocurre es que sí hay en Estados Unidos hombres y mujeres profesionales, y le digo, yo he sido parte de ese grupo de gente, que sí creemos o creíamos, y seguimos creyendo, que el narcotráfico es algo dañino, que el narcotráfico crea grandes problemas, que la droga es dañina, que la droga es negativa. O sea, hay una realidad. O sea, yo hablo muy abiertamente y hago comentarios de todo, pero tiene usted que entender que en el fondo yo he visto lo que ocurre con gente que se droga y no le estoy hablando por placer. Le estoy hablando de la parte más seria de la droga, donde hay gente que muere por el consumo de droga, por estar mal informada, por tomar droga mala, por tomar droga, contaminada con otros productos. Entonces, también el exceso del uso de la droga por los adictos. O sea, hay un montón de cosas negativas en el uso de la droga. Y también he visto el problema del narcotráfico que causa en nuestros países. O sea, usted va a cualquiera de nuestros países y no es el tema de la droga nada más. Es la violencia, es la tortura, es el delito asociado que ya lo he hablado en varios videos, es la corrupción. Hay un montón de otras cosas que afectan tremendamente a nuestros países por causa del narcotráfico. Entonces, hay gente que cree que esta lucha es una lucha real y que es necesario hacerla. Entonces, esa misma gente que yo le digo que a veces no es apoyada por el público estadounidense, un gran sector del público no lo apoya. Hay un gran sector, hay un grupo que sí lo acepta, hay un gran sector que le importa un cuerno, que es el que consume la droga. Imagínense esa gente cuando va a países alrededor del mundo, y le digo, puede ser Latinoamérica, puede ser Europa, puede ser Asia, y dice, mire, nosotros venimos aquí con la buena intención, queremos trabajar con ustedes, porque su país X, o sea, olvídese, no estamos hablando de ninguna cosa especial, produce mucha droga y esa droga está dañando nuestra sociedad, está acabando con nuestra juventud, está haciendo atrocidades con la vida de cierta gente, que mucho de eso es válido, pero no la mayoría, pero ese es el argumento. Imagínense, si el pueblo estadounidense, que es supuestamente la víctima y el número uno, el número uno que la consume, no le importa a tal lugar que no piensa restringir si la continúa usando. ¿Usted qué cree que puede pasar con un ciudadano en un país extranjero que no tiene nada que ver con esto? Exactamente. Entonces, lo que viene ahora, si hay un gran desinterés y no hay un gran apoyo dentro de Estados Unidos, ¿qué ocurre con ese interés y ese apoyo cuando uno sale del país? Cuando uno va a países en Centroamérica, países en Latinoamérica, en Sudamérica, o en Asia, o en Europa, y trata de vender este programa, esta transición en la que uno quiere luchar contra el narcotráfico.
se le hace extremadamente difícil. Sobre todo a esto que le estoy comentando, amigos y amigas. Añádale la realidad, porque esta es una realidad que yo ya la he mencionado en otros videos, de que sí, ok, nosotros venimos representando el gobierno de Estados Unidos, venimos a luchar contra el narcotráfico, venimos a luchar contra la producción de droga y demás, pero amigos, espérenme tantito, no se vayan todavía. En Estados Unidos sí vamos a permitir y permitimos fumar marihuana, utilizar el cannabis de distintas formas, cierta producción, incluso ya hemos aprobado en la mitad de nuestros estados, en nuestras provincias, hemos aprobado producción de marihuana de alta calidad. Usted dígame una cosa, ¿qué presión yo le puedo causar a un país donde yo vengo y dice, pero escúcheme una cosa, usted en el estado de Colorado, en el estado de Oregón, en el estado de donde usted venga, le digo, hay 27 estados, y dice, ustedes permiten la droga? ¿Y esto qué pasa? Entonces, no. Y lo peor del dilema, y es aquí donde hay un gran dilema que yo les comentaba en el video anterior, hace varios videos atrás, es que la ley federal en Estados Unidos sí sanciona, erróneamente, no digo porque si vieron, les recomiendo si les interesa el tema de la marihuana que lo vean en los videos anteriores, prohibieron la marihuana desde 1930 hasta ahora y sigue siendo, desde el punto de vista federal, de ley federal, sancionado severamente por la ley, el consumo, la posesión, el cultivo y demás. Sin embargo, como les comenté, hoy en día todo eso ha tenido que, digamos, ser ignorado por el gobierno federal, porque los estados han pasado a través de plebiscitos, a través de leyes y de votación, que el público quiere que la marihuana se liberalice, que la marihuana se despenalice, y en muchos lugares han comenzado primero con el uso de la marihuana desde el punto de vista medicinal, y en algunos ya lo están usando recreativamente, lo están controlando y lo están produciendo. Entonces, ¿cómo yo argumento esto? Porque esto siempre ha sido muy difícil. Y le digo una cosa, no es fácil para usted que vive en un país en Latinoamérica aceptar, ok, usted viene a luchar aquí contra el narcotráfico, pero la marihuana la siguen tomando y la siguen fumando como si no pasara nada. ¿Cómo yo argumento esa parte? Esto es algo que le digo, la mayoría de la gente no lo quiere hablar, pero yo lo voy a hablar aquí porque a mí me interesa exponer todo para poder llegar a alguna solución o por lo menos sugerir algunos programas, ¿me entiende?, que tiene sentido. O sea, todo esto, amigo, va a tener una culminación eventualmente en la que vamos a hablar de cuáles son las nuevas excepciones y lo que podemos hacer. O sea, hay soluciones, no es que no hay soluciones, pero lo que se ha venido haciendo hasta ahora, de dar palo, de meter a todo el mundo preso, de tratar de eliminar, no funciona. Entonces, ve cómo la ideología y los conflictos que yo le digo que verdaderamente se encuentran dentro de Estados Unidos, también afectan en proporción, también afectan la imagen de la lucha contra el narcotráfico fuera de los Estados Unidos. Y le voy a decir una cosa, y le cuento aquí rápidamente, después ya lo voy a analizar más. Este problema ya Estados Unidos lo tuvo una vez. En 1904, cuando Estados Unidos tenía un serio problema de consumo de bebidas alcohólicas y de drogas, particularmente de opio, había también un poco, ya estaba la marihuana, obviamente, ya estaba la cocaína, obviamente, cerca de 1902, 1903, 1904. Estados Unidos salió al mundo, y le digo, es una historia muy apasionante, le sugiero que la lea, yo nomás se la voy a mencionar. Ciertos políticos aquí en Estados Unidos dijeron, ¿sabe qué? Vamos a tratar de controlar la droga. O sea, fíjese desde qué época venimos con este problema. Ya tenemos más de 120 años en este cuento. O sea, estoy hablando de 1904. Y salió a Estados Unidos y dijo, vamos a hablar, y se fue a China particularmente, fue al Asia, porque de ahí venía mucho del opio. Decía, queremos que ustedes detengan el opio. Queremos que ustedes hagan esto. Y una de las cosas que los extranjeros, particularmente los chinos, los asiáticos, les dijeron, y esto pasó en
en una convención que hubo en Filipinas, cerca de 1904, le dijeron, pero escúcheme una cosa, usted en Estados Unidos no tiene ningún control de droga. ¿Cómo me viene usted a tratar a mí de decir que yo debo de controlar la producción de opio, el consumo de opio, de enviarlo de aquí a su país cuando ustedes no tienen ninguna ley? Y en esa época los estadounidenses se quedaron con la boca abierta y dijeron, tenemos que pasar algún tipo de legislación para poder justificar lo que estamos haciendo. O sea, fíjense de dónde viene ya el problema. Entonces, ¿qué ocurre? A cerca de 1906 ya empiezan a legislar aquí en Estados Unidos algunas reglas, algunos controles referentes al uso del opio, al uso de la morfina, al uso de la heroína, que eventualmente se rectifica en una ley de 1914. Pero, ¿me entiende lo que le digo? Acá hay un dicho que dice, esto es poner el carro, la carroza, antes del caballo. Entonces, Estados Unidos aprendió, antes de hacer algo tenemos nosotros que dar el ejemplo. Y es cuando crearon esas leyes para más o menos en el próximo simposio, en el próximo convención, podemos decir, ya tenemos un sistema. Esto, amigos, es lo que influencia todavía hoy en día, más de 100 años después, el tema, la temática de la lucha contra el narcotráfico y las distintas ideologías y los distintos pensamientos y la falta de apoyo y la falta de unión en este tema y la falta de interés. Fascinante es, pero lo vamos a continuar. Amigos, amigas, los invito a que nos veamos en el próximo video. Un gusto saludarlos.